Me estaba tratando... Ay, ¿me cortaste la peluca? Ah, no, perdón. Es culpa mía que estaba agachada escuchándolo a Mario Abel. Para mí es un placer tenerlo acá. Ayer hablábamos con Claudia. Digo, yo necesito a alguien que sea clarísimo, que sepa muchísimo de diferentes temas, y me parece que a Mario ya literalmente lo he empomado para que venga siempre al programa. Me parece que demasiado. Bienvenido y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar acá. Pero nosotros por ahí estamos escuchando un montón de cosas que están pasando, estamos leyendo todo lo que sucede día a día con el tema de seguridad. Lo vivimos en carne propia, leemos a cada rato que se fugan presos, leemos que hay... Pero un montón de muertes hubo este año también. Sí, bueno, es que en realidad es como que esto ahora hizo eclosión. Sí. En los últimos, 2 meses, si querés, sí. 2 meses. Pero uno si empieza a pensar en, por lo menos de este año, se va más a inicios de año, fue más grave lo que está pasando ahora, de hecho. O sea, han pasado tantas cosas. Claro. Ahora en unos días más se cumple, por ejemplo, un nuevo aniversario del caso Solano. Sí. Causa que recién hace poco tiempo empezó más o menos... A reactivarse un poco. Más o menos a encauzarse. Sí. Sí. Recién ahora. Sí, cuando se dijo lo de la comisaría, de la pared, de la doble pared y todo esto. Primero que los 6 efectivos policiales que están involucrados en la causa habían sido trasladados a Viedma, ¿no? Por orden judicial. Sí. Bueno, hay una especie de cuasi o pseudo motín en el área de salud. Sí. Y logran que los familiares se pusieron, sí. Que lo lleven concretamente a la Market, de la zona de Cholechuel, ¿no? Bueno, y los alojan en lo que era la sede del Bora, que ahora es el COER. Bueno, esto produjo un impacto, obviamente, en la sociedad tremendo. Aparte dicen que llamaban y atendían ellos, era como un pío la pepa. En realidad era como que estaban donde trabajaban, era como estar entre pares. Claro. Bueno, y eso que llevó varios meses, digamos, que es como que es toda una muestra de todo lo que tenían estos casi 2 años de gobierno, que además, digamos, con lo de la causa Solano ahora se van a cumplir 2 años. Claro, que inicia casi con el inicio de este gobierno, porque la denuncia fue en diciembre. O sea, Solano desaparece en noviembre, ¿cierto? Y toda la primera etapa, digamos, de la investigación, los primeros 2 meses, la parte que si no resolvés algo de entrada, después ya es más difícil resolverlo, tomó con el cambio de gobierno y bueno, y después empezaron a conocer, digamos, en esto intervino el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Fresneda, que fue el año pasado, Cholechuel con el gobernador, Pichetto, etcétera. Hubo intervenciones en allanamiento, etcétera, que hizo la gendarmería o prefectura. Sí. Lo cual ya marca, digamos, mismo la densidad que tiene todo esto. Bueno, y además situaciones que fueron emergiendo. Sí, se les fue de las manos totalmente. Y no, digamos, el gobierno le llevó por lo menos 5 meses a resolver esa causa exclusivamente. Cuando ya había pasado mucho tiempo. Un montón de tiempo. Mario, se cumplen 2 años... Resolver en términos de arreglar el tema de la policía. Sí, de arreglar, de encauzar un poquito. Después va el tema de la justicia, que es otra cuestión. Sí. Tuvo 3 jueces en la causa. Te entendí, pero qué locura, ¿no? O sea, hubo 3 jueces en la causa tal vez más emblemática de los últimos años. Ahora se cumplen 2 años de gestión de este gobierno. Sí, en diciembre. ¿Cuántos secretarios de seguridad tuvimos? Y bueno, ese es un tema. Porque eso impacta en la gente. Vos decís, estamos como bolas sin manija, porque cuando vos vas cambiando, ¿cómo impacta en la gente? Sí, además en un gobierno como este, que es un gobierno nuevo de signo político, digamos, que no sé, el 60% de la población no tenía registro de estar en un gobierno de este signo, concretamente el justicialismo, más allá de lo del Frente Grande, como que había, digamos, cierta expectativa de qué se podía hacer en función que las críticas al accionar policial habían estado en la campaña muy fuertemente. Claro. Bueno, de hecho, Piccinini, que encabezó la lista Sábana, gran parte de su qué prédica, decepción, ¿no? Porque lo ha dicho, gran parte de su prédica política tenía que ver con la seguridad. Yo lo escuché en tu programa, que le hiciste una entrevista espectacular a Piccinini, que dijo, antes estábamos mal, pero ahora en el tema de seguridad estamos mucho peor, lo dijo ella. Porque además hay cosas, digamos, antes pasaban cosas malas, los casos de gatillo fácil, pongamos por caso. Pero digamos, a excepción de eso, que hubo un caso creo que el 21 de diciembre del 2011 en Chipoleti, digamos, no se podía culpar al gobierno, tenía menos de 20 días, era preocupante, pero no podías culpar al gobierno, digamos, no hubo casos de gatillo fácil, pero hubo un montón de cosas, de situaciones. De hecho, una en Viedma que fue, digamos, espeluznante en el inicio del año, en el hall de ingreso del Paulo VI. Tremendo. Bueno,
Sí. El feminicidio, un policía, expareja, matando a la mujer policía en el momento que salen los alumnos de la escuela. Sí. Sí. Y la persona esta había hecho un viaje en moto desde Catriel. Desde Catriel. Y ya estaba amenazada. Está bien, y nadie se da cuenta. Claro. O sea, y bueno, y esas cosas que antes pasaban también, no es que no pasaran. Lo que pasa es que ahora pasan esas cosas y pasan otras, y además está el tema carcelario, que es un mundo aparte. Sí, que yo te iba a decir eso. Cuando cambian al secretario de Seguridad, uno lo asocia directamente con el servicio penitenciario. Bueno, ese ha sido un gran error de este gobierno. Claro. O sea, un secretario de Seguridad está para otras cosas, no para ocuparse de las cárceles Claro. exclusivamente. Bueno, De hecho, igual no secretarios. se ocuparon. No, está bien. No, evidentemente no se ocuparon, nos quedan menos presos afuera que adentro. No, está bien, pero digo, un secretario de Seguridad y Justicia es el que ejecuta las políticas de Estado, y ahí me parece que está en parte. Que tampoco se cumplió. Porque cuando vos cambiás 3 secretarios sí. en menos de 2 años y cambiás 3, digamos, titulares del Servicio Penitenciario Provincial, en realidad no es que estás cambiando gente. Estás mostrando que no tenés lineamientos más o menos no donde sabes estás para yendo. dónde ir. ¿Qué pasó con esos 30 millones que cuando recién... Sí, el año pasado, era de emergencia lo de... el año pasado, el 30 de mayo, el gobierno, con buen tino, sí. estamos hablando cuando recién empezaba el gobierno. Con una buena intención, diría. 30 de mayo, no tenía más de 5 meses el gobierno, andaba ahí, declara la emergencia carcelaria y otorga 30 millones de pesos. Sí. Bueno, el año pasado fue un año a nivel carcelario, me parece, con muchas cosas. Por ahí ahora impactan más el tema de las fugas, pero han pasado cosas mucho más graves el año pasado que este año. Por ejemplo, muertos en una cárcel hubo el año pasado en Chipoleti. Los motines que hubo en Roca el año pasado, donde prácticamente hubo uno en fines del año que se incendió parte completa del ¿No penal. en Chipoleti eso? No, en fue en Roca y fue un día entero el penal, estamos hablando del último trimestre, abajo directamente del control de los presos, y lo destruyeron. Sí. Fue la vez que el juez Chirinos contó que había tenido que ir a buscar él en persona al Bora o al Cover las balas de goma y las máscaras antigas porque no había. Bueno, ahí se reveló que la emergencia carcelaria funcionó en los papeles porque en los hechos la plata no estaba. Eso te iba a preguntar, ¿se gastó, se ejecutó supuestamente esa plata o no? ¿Hay investigación? Los datos que hay es que el año pasado, como en muchas otras áreas, desarrollo social si querés otra, hubo un nivel de subejecución presupuestaria altísimo. Tremendo, y este año es... Me parece que con el tema carcelario el 10%, una cosa así. Este año llevaban ejecutado a agosto 3 millones de un monto creo que de alrededor de 50. Claro. O 47. Y después el juez tiene que decir que no entran más gente pues están sobrepobladas las cárceles. Están sobrepobladas. Bueno, y el año pasado, que esto, digamos, en Viedma hubo situaciones, por ejemplo, que se dieron cuando se declara la emergencia carcelaria, problemas con la comida, se vieron incluso fotos que digamos, son denigrantes para la condición humana, las cosas de comida. Sí. Acá se ha más allá de la fuga, a lo que me refiero, digamos, cosas del trato. Sí. Los operadores también han denunciado esto. Bueno, hay muchos, y esto lo ha dicho tanto ATE como UPCN, que han tenido problemas para cobrar, incluso la capacitación que hay. Vos tenés hoy un mix, que en el papel es un servicio penitenciario civil, pero que gran parte de los integrantes provienen de las fuerzas de seguridad. Claro. Y son los mismos que custodian a los que metieron presos, muchas veces. Tremendo. Y bueno, y además hay otras situaciones que por ahí antes no estaban en la provincia con la magnitud que están hoy, y esto no es un problema de la provincia exclusivamente, sino que de gran parte de la Argentina, me parece, que es el tema de la droga. El caso de Río Negro es uno de esos casos. Digo, el año pasado, en septiembre del año pasado, el juicio se está realizando ahora, no es una cosa muy conocida, acá en Viedma no se le ha dado la trascendencia que tiene, pero el año pasado hubo un allanamiento de la policía neuquina en la cárcel de Roca. Ajá. Esta misma cárcel que se fugaron de un túnel 2 veces. Sí. Bueno, el año pasado... Sí, se fugaron 2 veces. 2 veces el mismo túnel en menos de 10 días. Y bueno, el año pasado hubo un allanamiento en esa cárcel de la policía neuquina por orden de un juez federal. Claro. Porque vendían cocaína y marihuana desde dentro de la cárcel. No, claro. Esto sería como que mañana entre la policía bonaerense a la cárcel de Viedma. Sería lo mismo. Una locura. Y además hay situaciones que... No, yo no me había enterado de eso. Bueno, no, es que es un caso no muy conocido. El juicio se está realizando ahora. Y después bueno, ¿esto qué es? ¿Corrupción dentro del servicio penitenciario? ¿Y a vos qué te parece? De acá a la China. Por lo menos. Además, uno de los que están en el juicio es Montesinos. Digamos, uno de la banda super narco de Chipoleti y Neuquén. Caso que originariamente además denunció Bereltinec cuando era intendente de Chipoleti.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Estamos hablando de algo que tiene, digo, una Hubo una revuelta ahora, pasó algo con rehenes en Bariloche. Hubo, exactamente, en protesta por la situación carcelaria, o sea, por las condiciones de vida, se produjo una toma de rehenes, presos que se escapan ya. Por todos lados, menos el ala delta, creo que se han escapado en todo. Con muletas se escaparon. En taxi. En Chipoleti hace menos de 2 semanas se escaparon en taxi. Claro, pero caminando. Escúchame. Y lo de Roca de la semana pasada, que me parece que es muy preocupante, porque no es solamente que se escaparon por un túnel, sino que hubo todo un operativo de banda delictiva que atacaba el penal desde afuera. O sea, no es que se escaparon nada más. Había autos que se dedicaron a balear el penal, incluso para que se escapen. Para generar, digamos, lío, confusión, disturbio, claro. Porque justo era el momento de las visitas. Entonces la policía tampoco podía tirar. Tiró para afuera, así como. Claro. ¿No? Era una situación muy compleja. Y bueno, en uno de los allanamientos que realizan en Roca, en un barrio, detectan muchas armas, pero además detectan un arma militar, de fábrica, o sea, de uso militar me refiero. Sí. Es una ametralladora UCI, una mini ametralladora UCI. Eso es un arma de guerra. O sea, que llamó la atención y preocupó, obviamente. Por supuesto. No es que es... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el rol de la policía en todo esto? Porque yo no sé quién está ahora como jefe de policía. Ahora Gatti. Ahora desde el principio de año. Por eso, ellos instalaron esto de... Sí, ¿y fueron los 3 civiles? No. Porque estuvo Ariel Gallinger. Sí, que fue el segundo, y el primero fue Uribe. Que es policía. Que ese sí, había sido pasado a retiro y lo vuelven... vuelve a ser jefe de policía designado por Soria. Pero ahí está uno de los primeros temas, porque una de las cuestiones que hay es que cuando asume el gobierno Soria como gobernador, esta es, junto a Educación, la única área en la que fue designado de ese primer, digamos, gabinete, más allá que el secretario de Seguridad no es ministro, pero es casi como si lo fuera, o más importante que incluso en otras áreas. Lo designan a César Chao Monzón, que era la mano derecha de Bretinec en seguridad. Él fue el primer secretario de Seguridad y Justicia. Y Uribe, Jorge Uribe, que había sido pasado a retiro en la época de Cufré, lo ponen como jefe de policía. Bueno, no duraron ninguno de los dos más allá de junio de 2012. Y ahí deciden poner un civil a cargo de la fuerza. Claro, primero vuelve Bermejo, que ya había sido secretario de Seguridad de SAIS, vuelve Bermejo, que vuelve, digamos, un cargo en la Nación, el Consejo Federal de Seguridad. Y a los pocos días asume Gallinger como jefe de policía civil. En realidad ya había habido en Río Negro jefe de policía civil. No había funcionado ni un poquito. No sé si había funcionado mal o menos, digamos. Había sido una experiencia, 2 casos había habido. Claro. En 28 años nada. Claro. Pero, aparte, no, porque a mí me la parece situación en que se produce el primer relevo, el relevo que llegan Bermejo y Gallinger, el gobierno estaba sumamente cuestionado. Entre otras cosas, ya por lo de las cárceles. Estábamos hacía poquito se había sancionado el año pasado la emergencia carcelaria. La emergencia de 30 millones. Claro. Eso es el 30 de mayo, a los pocos días se van. Porque a mí me parece que la fuerza policial como que se pone en contra si tenés un civil a cargo. ¿No da esa sensación? En realidad... O no saben cómo manejarlo, qué sé yo. Bueno, llega esto segundo, viene Gallinger como jefe de la policía civil, con Bermejo, y se producen situaciones, digamos, que lo de... Situaciones que son curiosas, lo de los saqueos de diciembre, por ejemplo. Primero, que en Río Negro no es que no haya habido saqueo, en el pasado hubo en el 2001 como en casi toda la Argentina, pero digamos los saqueos no empezaron acá. A diferencia del año pasado, que efectivamente la ola nacional arrancó en Bariloche, hubo intentos en Viedma y después ya pasó a Rosario. Tal cual. Y hubo en Chipoleti, que no tuvieron la trascendencia de lo de Bariloche, pero hubo alrededor de 20 comerciantes indemnizados por el gobierno. También se produjo y ahí en estos saqueos de diciembre del año pasado, lo que se ve es que había una policía, digamos, desconcertada como mínimo, pero que además que ni siquiera estaba equipada, digamos. Las escenas que se vieron en el país fueron... uno por ahí se ríe, pero son dolorosas. Es patético, pobre. Son dolorosas, digamos. Un tipo que va a laburar, que tiene que contener una situación compleja, que esté con un palo de hockey o con una gomera. No tenían herramientas para laburar, claro. Y si no, después se cae en el otro extremo, que es el extremo de la mano dura y la represión violenta, y en realidad el Estado tiene que tener una política en el medio. O sea, no puede ser o la nada o la represión. Sí. Y estamos hablando de cuestiones que presupuestariamente no necesitás, me parece,
una cuestión muy... No, ahora muy siguen entregando patrulleros. Van a ir con bien, patrulleros con muñequitas adentro, no tienen nada. Pero la realidad es que este es un gobierno que, por lo menos, al margen de la cuestión de los patrulleros, que tiene que ver con la propia renovación del Estado, digo, es como vos cambiás el auto cada 5 años. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Después, el resto de las cuestiones que tienen que ver con la policía, no creo que el gobierno haya hecho mucho más de lo que hicieron los gobiernos pasados. Con la diferencia que tiene el gobierno con las situaciones sociales mucho más complejas, claro, el tema del narcotráfico, bueno, esas cuestiones que no la tenía el gobierno pasado como tiene hoy. O sea, hay provincias también más importantes, más pobladas, pero ya hay provincias en Argentina donde hay jefes de policías procesados por vínculos con el narcotráfico, como el caso de Santa Fe, Córdoba. Sí, yo te iba a decir, en Santa Fe lo que está pasando también. Bueno, en Córdoba no es mucho, o sea, no es mucho menos que eso. Y bueno, estas son situaciones que los gobiernos pasados no enfrentaban. Otro tema importante que también lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, que no estamos tan metidos en el tema como vos y que investigamos y qué sé yo, lo que nos pasa es que hay muchas marchas y contramarchas en cuanto a las declaraciones también, bueno, a los personajes. Sí. Bretilnec cuando habló de los jóvenes, que los jóvenes, hay como... quiso decir algo así como que hay jóvenes que ya no tienen solución. Nosotros no tenemos ninguna política para afrontar el tema de los jóvenes y las adicciones y esto relacionado con la delincuencia. Estamos complicados en muchas partes, ¿no? Sí, hay cuestiones muchas que tienen que ver con desarrollo social, que ya el año pasado, como te decía, había sido un área que había subejecutado un porcentaje importante del presupuesto. La legislatura aprobó hace poco algo vinculado con un programa provincial plan de adicciones. Esperemos que funcione, no sé si va a funcionar o no, es algo bastante reciente, sí. Pero lo de Bretilnec con respecto a los menores, bueno, hubo hace unos meses atrás una intervención que generó una ola nacional de repudio, que fue cuando dijo que los jueces por ahí a veces deberían saltearse cuestiones vinculadas no hay que apegarse tanto a la ley. Y bueno, y después de este reciente hecho de Bariloche, donde se dieron a conocer listados de supuestas bandas delictivas. Que aparte se equivocaron de nombre. Hubo equivocaciones, pero es como que hay una mirada, me parece, más allá de que el Estado haga o no haga, hay una mirada, por lo menos desde las palabras, estamos hablando del gobernador, no es que lo dice un ministro, sí, por lo menos, sino el gobernador como una mirada punitiva de los sectores de bajo ingreso, pero no estamos hablando de los menores bien. No estamos hablando de los menores. Yo estoy leyendo un libro que se llama Castigar a los pobres, que habla de esto, tremendo. No es que decís los chicos ricos que tienen tristeza, no. Estamos hablando de la gente, claro, de la gente de los sectores de bajos ingresos. Claro. Sí, aunque no se esté cagando de hambre, pero tiene problemas en su barrio, sí, que hacen que viva situaciones que por ahí no tienen exclusivamente que ver con, digamos, no tener trabajo. Si a vos tenés en una esquina, se te agarran todas las noches a tiros 4, claro, y alguna vez en una situación de violencia, vivir en una situación de violencia, claro, alguna vez algo va a pasar, digamos, y que no tiene que ver con el hambre exclusivamente. No. Y ahí interviene otro factor, y uno tiene la impresión que por ahí me parece que no conocemos la real dimensión de todos los cambios que se han producido en esto en los últimos años, que han sido, me parece, bastante notorios. No sé si te pasa a vos, a mí me llegan un montón de mensajes, por mensajes privados, de policías, de gente que trabaja en el servicio penitenciario, desesperados, pidiendo por favor que se haga algo, que están como desprovistos, se animan a hablar, dicen, ¿cómo estamos? Sí, bueno, la semana pasada acá en Viedma, que es un hecho que a uno le llama la atención que no haya pasado antes, en realidad. Hubo una huelga de hambre que duró bastante y que precedió, digamos, a los disturbios que hubo después. Sí. E incluso en el caso del penal se había formado en realidad en la provincia el sindicato de presos. Sí. Pero digamos como que en el poder ejecutivo es muy difícil que un gobierno... Porque vos podés tener funcionarios que hablen bien, que hablen de la importancia de los derechos humanos en las cárceles. Ahora, si en la realidad el dinero que vos gastás no tiene un vínculo con lo que dicen tus funcionarios, el problema no está exclusivamente además en las autoridades de las áreas estas, estrictamente hablando. Sí. Tiene que ver con una mirada de dónde se gasta el dinero del Estado. Claro, de las prioridades que le dan también. Tiene que ver con eso. Hace un mes o 2 meses atrás la crisis era que se murieron 2 personas por falta de ambulancias. Sí, tremendo. Bueno. ¿Qué piensa hacer el gobierno
a partir de ahora? Y en una medida, si se quiere, sorpresiva, porque la verdad que es sorpresiva, digo, más allá de que ya tenga día, no deja de ser sorpresiva. La semana pasada renunció Marta Arriola como tercera secretaria de Seguridad y Justicia, sí, quien estaba también al frente del Servicio Penitenciario Provincial. El gobierno decidió que cuando deje de ser diputado nacional Oscar Albreu sea ahora, digamos, que tuvo mucho el 10 de diciembre asuma como secretario de Seguridad y Justicia. Albreu es el que iba de candidato a diputado y no pudo por la doble percepción. Albreu quería repetir. Claro. Quería repetir la... Sí, renovar su banca. Renovar su banca, la candidatura a diputado nacional. Bueno, se conoce que incluso antes de que se hiciera público en el ambiente político, lo sabía mucha gente. Claro. Que tenía doble, que digamos, que cobraba el sueldo de diputado nacional, pero además cobraba el sueldo, no de pues se dice la justicia. Albreu era camarista federal. Claro. Un tortón de plata cobraba de los dos. Después de la Corte Suprema vienen las cámaras. Bueno, claro. Albreu estaba en una cámara. Claro, no puede no saber que estaba cobrando. No, lo cobraba, de hecho. Y más de 2 años lo cobró, aproximadamente. Claro. Y cobraba el sueldo, pero además el sueldo, digamos, la jubilación de juez es muy distinta a la jubilación de la mayoría de los mortales. No, cobran hasta más de lo que cobraban. No, porque incluye, pero esto es federal, porque incluye el 82% claro, móvil, incluye el pago por zona desfavorable, que son 102 me parece en total. Con la zona desfavorable, sí. Por eso, cobra un poquito más de lo que cobraba. Y además el sueldo de diputado nacional, claro, vos comparás el sueldo de diputado nacional con el camarista federal y en realidad el sueldo es mucho menos. Claro, entonces se quedó con las dos cosas. Y él asume. Va a asumir, no asumió todavía. No, por eso va a asumir. Va a asumir ahora. Y bueno, y el gobierno, digamos, apuesta como funcionario a alguien que además tiene una extensa carrera en el Poder Judicial, que si uno se tiene que guiar por mucho de los fallos y las posiciones que ha tenido en algunos temas Albreu, digo, uno no puede hacer futurología, pero eso, a diferencia de lo que son los posicionamientos de Beretilnec en el tema menores, concretamente, bueno, Albreu es garantista. Claro. Nada que ver con lo que dice Beretilnec. Albreu es uno de los primeros jueces federales a favor de hablar de la cuestión para que se restablezcan fallos antiguos con el tema del consumo personal de drogas. Claro. De la línea de Zaffaroni cuando hablaba, perfecto. Pero cuando recién empezó, y bueno, y Albreu forma parte de una mirada del derecho que hasta ahora no es la que tiene este gobierno. No sé qué va a pasar después, pero esto va más allá del problema Albreu y su doble percepción. Claro. Sí, va a haber un cortocircuito evidente. Le he llegado a hacer una nota al ministro Di Giacomo, donde una vez le pregunté a raíz de... no renunció Di Giacomo. No, a raíz de situaciones que tenían que ver con violencia de género, etcétera, etcétera. Albreu es una persona que en esto, en la Cámara de Diputados, se ha destacado. Claro. En todo el trabajo penal y en todo el trabajo de leyes, etcétera, vinculada con cuestiones como, no sé, trata, temáticas muy sin querer de la línea Zaffaroni. Claro. Y una vez le pregunté y a mí lo que me dijo de Giacomo era que era muy garantista. Mirá vos, y ahora lo tiene. Y ahora lo han puesto. Bueno, no, uno en eso. Igual va a ser ministerio, ¿no? Va a ser ministerio. No sé, creo que la 5ª reforma de la ley de ministerio, más o menos. Y va a ser ministerio. En los papeles, lo que va a definir es el presupuesto que tenga el área. Eso, hoy escuchaba, ¿escuchaste la nota que le hicieron? No, porque anduve con asuntos de la vida familiar. Claro, y no podía. anduviste de papá. No podía. Pero habló, para ir cerrando, porque te voy a traer habló el intendente de San Antonio, Javier Iudi, y dijo, sí, que sea ministerio. Si no le dan los recursos, no le dan la plata, no le dan la gente, no le dan herramientas, es lo mismo que la nada. El problema está ahí. No, obviamente. El tema acá, como en muchas otras áreas, es los fondos que se destinan. Claro. Yo estoy seguro que, y además no solamente los fondos, en el tema carcelario, que es más largo, por ejemplo, creo que algunas cosas se podrían haber evitado, o las luces rojas podrían haber llegado mucho antes, si por ejemplo el Comité contra la Tortura, que es algo que se creó en este gobierno, hubiese funcionado. ¿Está conformado? Sí, está conformado, está todo, y los que lo integran pueden entrar a cualquier hora. ¿Y no van? ¿O van? No van, ese es el problema. Claro, también hay un grado de responsabilidad. Salvo en el caso de Chirinos, el juez de Roca, y otro caso en Bariloche, por lo menos los que son legisladores no van.
¿Quiénes están? Y la que es la presidente es Orne, del Frente para la Victoria, pero después está por la oposición Betelú y tampoco. Digamos que Betelú es de Roca, al igual que Orne, son los dos de Roca. Y si vos tenés que elegir la cárcel más crítica, es la de Roca. Claro, un poquito de responsabilidad también. Chicos, este es un llamado de verdad, un pedido de... Es gente que puede entrar a cualquier hora, es gente que puede entrar no solamente a las cárceles. Ganan un montón de plata para estar al Pepe y venir a la sesión, nada más, de verdad. Es un nivel de vagancia... Vayan, se integran la comisión esta, vayan a ver. No sé si de vagancia puede ser exclusivamente, puede ser no querer comprometerse con el cargo que asumir. Bueno, puede ser, o sea, no vas a ir de paseo, vas a una cárcel que está incendiada después de un motín. Pero bueno, si no, ¿para qué te presenta el legislador o aceptar el lugar? Todo, si te gusta el Durazno, bancate la pelusa. No, pero además es una comisión, los integrantes de esa comisión pueden entrar a cualquier hora, en cualquier lugar que sea el lugar de encierro en Río Negro, no solamente las cárceles. Y no van. Y no van. Bueno, empecemos a pensar en estas cosas. La Defensora del Pueblo es un llamado por el tema de los geriátricos en el Alto Valle, que es un lugar de encierro, si querés no estás prisionero, pero... Sí, bueno, pero es un lugar como si hubiera manicomios, que no hay, ponele. Pero, ¿por qué? Porque estaban en malas condiciones, y estamos hablando de los geriátricos. Claro. Mirá lo que saltamos, pero bueno, tiene que ver con eso, con la plata que se gasta. ¿Está haciendo una buena gestión ahora la Defensora del Pueblo, no? ¿Se está moviendo un poco? Tiene como épocas, digamos. Claro, sí. Tiene como se le chifla el moño y empieza a... ha hecho cosas importantes, pero tiene épocas. Tiene etapas. Las mujeres somos así. Depende cómo... Somos hormonales. Mario, ¿vas a seguir viniendo? Bueno, vemos. ¿La pasaste lindo? Bien. Me alegro mucho. Muchísimas gracias por venir, porque nos diste un pantallazo que yo la verdad no lo podría haber hecho nunca. Gracias por haber venido. Nos vamos hoy a las 20 horas la repetición y mañana seguimos con muchísimo más para contarte mejor. Otro tema que tenemos que tocar es la de los hospitales, sí o sí. Hay un montón de cosas para seguir tocando con Mario Albert, lo voy a empezar a convencer a partir de hoy para la próxima semana. Chao. ¿Qué, mi amor? Porque me toca en este tiempo de plumaje blanco.